Hola, vamos con la tercera parte del sexto capítulo. Yo medio el hallazgo de la técnica. Título: Santo Tomás de los Plátanos. Quiero señalar que no he ido presentando los puntos psíquicos en el orden en el que los fuimos encontrando. Este punto es mi favorito, por lo que comenzaré a hablar de él. Santo Tomás de los Plátanos es un punto maravilloso, el cual hemos trabajado e investigado mucho. Conocimos Santo Tomás de los Plátanos en diciembre del año 2009, cuando regresábamos de otros puntos psíquicos. El lugar se encuentra en un río del antiguo Santo Tomás, el cual viene de Ixtapan del Oro, lugar de minas de oro. Esta fue un área gigantesca elegida por Ralph con la intención de encontrar oro de placer que finalmente se convirtió en un punto, el Picacho. El oro de placer es el que se saca de los ríos con un platón. Por esta situación se buscó un área aurífera, o sea, de oro. Recuerdo que en ese viaje lo primero que vimos fueron cables de alta tensión típicos en nuestros puntos psíquicos. El camino era bastante rústico y en él encontramos a un caballo amarrado que cuando nos vio se asustó tanto que su cara es inolvidable, ya que se trató de una cara de terror. Podría asegurar que casi que se desmaya. Parecía que nunca hubiera visto una camioneta color rojo. Esta situación nos forzó a estacionarnos en casa de doña Rufina, quien nos recibió de manera muy amable junto con su esposo y sus hijos. Dos de ellos nos acompañaron, ya que cuando les dijimos que buscábamos un punto, ella inmediatamente, ellos, perdón, ellos inmediatamente supieron que nos dirigíamos al Picacho. Ahí les muestro la foto. Hay como un pico alto, ¿no? Y ahí está el punto psíquico. Es muy raro todo esto. Santo Tomás de los Plátanos, el Picacho, esa es la foto. En esta parte hay algo muy interesante que hace que me cuestione lo siguiente. ¿Por qué si estamos encontrando puntos de alta energía en el Estado de México, no aparecen los puntos famosos de alta energía tan reconocidos? Así como también aparecen el Reclusorio Sur, La Esperanza, el Puente de Izquitlán y el Centro Ceremonial Náhuatl. Investigando sobre centros ceremoniales encontré que el Centro Ceremonial Náhuatl es nada a comparación de los grandes centros ceremoniales, los cuales nunca han salido en el trabajo de consultorio. ¿Por qué los puntos psíquicos encontrados no coinciden con los lugares que supuestamente tienen tanta energía? No sé por qué pasa esto, pero me resulta muy interesante porque si tan solo coincidieran con aquellos puntos famosos, entonces diría que ellos están en lo correcto, pero como hasta ahora no coinciden, entonces me pregunto si en realidad los que están equivocados son ellos. Sí, también hicimos búsquedas en Tepoztlán, hicimos búsquedas por Tepoztlán y no conectan con los puntos importantes, no sé, algo pasa ahí que me hace mucho ruido. Me gustaría saber por qué el holograma me lleva a puntos desconocidos, exceptuando Teotihuacán, por qué no coincido con los famosos lugares mágicos, por qué mis puntos no me llevan al Teposteco, el cual es la puerta a la quinta dimensión, o a cualquier otro punto importante significativo, mientras que en cambio si caigo en el Reclusorio Sur. No sé por qué. Y me pregunto cómo es que detectan que aquellos puntos son de alta energía, cómo se logran determinar o quién los determina. Entonces, Ara, quien me ayuda con el libro, me preguntó a qué nos referíamos con la palabra alta energía, lo cual nos llevó a pensar en minerales, condensadores de energía, y esto nos guía a encontrarnos con el oro azul, el coltán. Se dice que
Se dice en un escrito que el mayor productor de coltán es la República Democrática del Congo. En una ocasión tomamos el globo terráqueo para buscar puntos psíquicos, caímos efectivamente en el Congo. Pensamos que era porque es el país de mayor conflicto por los diamantes, pero según el escrito, el 80% de este mineral lo produce la República Democrática del Congo y lo llaman el oro azul. Busqué a Ral para contarle, pero él ya lo sabía. El problema es que reconocer si en los puntos psíquicos se encuentra este mineral implicaría el acompañamiento de un geólogo experto. Sin embargo, es una posibilidad que no debe descartarse y que hay que observar. En una ocasión caímos en el Polo Sur, cerca de una base de la NASA de investigaciones. Imagino que por la velocidad de deshielo de la zona, conecta perfectamente con una alta energía. En otra ocasión caímos en el Mato Grosso, Brasil, uno de los más grandes pulmones del mundo, y aunque esta investigación fue hace unos 8 años, hoy en día sabemos que ha sido gravemente deforestada. Retomando el tema de Santo Tomás de los Plátanos, un día nos fuimos a visitar el punto y cuando llegamos me invadió la emoción, pues había un acueducto antiguo, por supuesto derrumbado, pero ahí estaba, frente a una torre natural del tamaño del monte, el cual le da un aspecto totalmente ilógico. Me comentaron que el Picacho era aún más alto antes de ser dinamitado, porque impedía el camino del agua. Es una lástima no haber llegado antes. De ese mismo lado del Picacho me habían mostrado caminos antiguos, pero aunque he regresado a buscarlos para fotografiarlos, no he podido encontrarlos. Recuerdo que se veían caminos construidos por indígenas más adelante, pero dentro del mismo punto psíquico. Por la misma zona hay un Malpaís, zona de piedras. En él hay una cueva profunda y larga habitada por murciélagos. Los lugareños comentaban que alguien había sacado algo de ahí y que era importante entrar con equipo porque es muy profundo y totalmente oscuro. Después de vivir todo esto sentí una gran emoción, pues se ve que en ese lugar habitaba una civilización antigua, por lo que seguramente escondía muchos secretos más, lo que me llevó a saber que debía investigarlo muy bien, por lo que decidí visitarlo muchas veces, más ocasiones que a ningún otro lugar. Era tanta mi emoción que compré un terreno en este lugar, lo más cercano al punto psíquico. El paisaje y la gente son hermosos. Cada vez que vamos nos reciben con nuevos puntos de tesoros escondidos para llevar el detector de metales y ver si pueden hacer sus sueños realidad y encontrar algo. Fin del capítulo 6. Bueno, entonces vamos a entrar en el capítulo 7. Compartan, denle like al video y nos vemos en el próximo capítulo.